Biblias, hermanos, en el siguiente pasaje, que es Juan, capítulo 6, versículo 54. Juan 6, 54. Juan 6, 54. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice así la palabra de Dios. Juan 6, 54. Si verás que está abierto de más. Bueno, muy bien. Dice así la palabra de Dios. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento para entender, Señor, esta palabra, Señor, que se va a exponer. Que sean tus palabras, Señor, y no mis palabras las que sean expuestas, Señor, en este momento, en este lugar, Señor. Que sea de edificación, Señor, para todos los que estamos aquí, toda la iglesia que está aquí reunida, Señor, en tu nombre, y que podamos, Señor, reforzar áreas de nuestra vida, Señor, de acuerdo a la santidad que tú deseas que more en nosotros, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjense que este mensaje es, digamos, una síntesis de lo que se vio en la reunión del miércoles del Zoom. Es una célula por Zoom, y lo que se vio en la reunión del jueves del estudio bíblico. Es una, digamos, una síntesis. Para algunos de los que asistieron tanto a la reunión del Zoom como a la reunión del jueves del estudio bíblico, pues algunas cosas son, digamos, conocidas porque se acaban de ver. Pero los temas que se vieron me parecieron interesantes como para que los conocieran, digamos, todas las personas que asisten a la iglesia. Entonces el mensaje no será exactamente igual, pero como les digo, será una síntesis. Así que espero que en el Señor nos sea de mucha bendición. ¿Cuántos han escuchado la frase que dice, eres lo que comes? Que usan mucho, creo que los nutriólogos, y cuando se están hablando sobre los hábitos alimenticios que tenemos. Yo creo que sí lo hemos escuchado. Y esa frase, eres lo que comes, trata de advertirnos de que una cantidad inapropiada de comida chatarra, alta en grasas y alta en no sé qué cuántas cosas, ¿verdad?, pues es perjudicial para nuestra salud. Es duro, difícil, complicado y caro en estos días llevar una alimentación 100% sana. Todo el sistema está diseñado para comer mal, ¿sí? Por más dieta que te propongas hacer, muchas veces, como andas en la calle o andas bien cansado para preparar, o lo que está nutritivo es bien caro y lo que está rico y ese año está bien barato, ¿verdad? Entonces terminas comprando unos tacos, ¿verdad?, una pizza, ¿verdad? O sea, pues bueno, entonces lo que quieres es salir al paso y ahí te la llevas. Y entonces como que así está hecho el sistema, como que no hay puestos así de imagínense un mundo donde en lugar de puestos de tacos hubiera, pues, el puesto de ensalada, ¿verdad? No hay ese mundo, no existe, ¿verdad? O puestos de yogur,
con almendras, no existe, ¿verdad? Tienes que ir, comprar caro, lo que hacer y bueno, total. Entonces es difícil. El pasaje que ahorita leímos, pues habla acerca de comer, o al menos de forma figurada habla de comer. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor Jesús, tiene vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo, con la cual tendremos vida eterna? Vamos a empezar por lo que no es, por lo que no significan esas palabras. Y primeramente no significan palabras literales, ¿sí? No se trataba de agarrar al Señor Jesús en pedazos y comerlo. Eso era abominable para la mente judía. Para el judío, de hecho, estaba terminantemente prohibido comer sangre de cualquier animal. Ingerirla era prohibido en la ley, cuanto más de un ser humano. En Génesis 9:4, en Levítico 3:17 y en Deuteronomio 12:16 están expresamente indicadas que está prohibido para un judío ingerir la sangre. Nada más como muestra, vamos a uno de esos pasajes, no todos, nada más uno, que es el de Deuteronomio 12:16. Deuteronomio 12:16. Si lo encuentran, síganme con la vista, es un solo versículo. Dice así: solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Entonces ahí está para el judío prohibiendo que la sangre no se consume, la sangre no se ingiere, ¿sí? Entonces el Señor Jesús no podía estar hablando literalmente de pónganme aquí una manguera de tesoro, ¿verdad? No estaba hablando de eso. Ok, entonces literalmente eso no significa. 2, tampoco significa la enseñanza que impera en el catolicismo de que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo, ¿verdad? Y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Tampoco se está refiriendo a eso. Cristo, cuando instituyó la Santa Cena y que dijo: esto es mi cuerpo, estaba dando una enseñanza en la cual ilustraba: esto es lo que me va a pasar, ¿sí? No estaba diciendo que ese pan era literalmente su cuerpo y su sangre. Entonces, por lo tanto, en la enseñanza del catolicismo, pues se pudiera decir: ingerimos a Jesús, ingerimos su sangre. Eso no es lo que significa este versículo, y eso es una enseñanza equivocada que luego da pie a idolatría, porque luego a veces las hostias se quedan ahí, se exhiben y se les adora, y luego después terminan fenómenos como de que una hostia sangra y milagro, y ahí están todos así alrededor adorando a ese pedazo de pan. Eso es contrario a la palabra de Dios, es contrario a lo que Dios manda, y no es el significado del contexto de este pasaje. Eso tampoco es lo que significa esas palabras. El mismo Señor Jesús en Juan 6:63 dijo que sus palabras debían de entenderse espiritualmente. Juan, esto sí es conveniente que lo veamos. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él dice, justamente más adelante de que dice eso de que el que come mi carne y bebe mi sangre, le dice: las palabras que yo digo que yo os he hablado, son espíritu y son vida, ¿sí? Con esto el Señor te está dando a entender de que sus palabras deben entenderse de forma espiritual. Entonces, lo que sí significa el pasaje
que leímos hace un momento al iniciar el mensaje es, primeramente, que debemos tener un apetito por Cristo, por tener el deseo de aprender de Él, de tener hambre y sed de justicia, como dice en Mateo 5:6, si quieren no lo busquen. En Mateo 5:6 dice: bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es justicia? ¿Cómo entendemos justicia? No es decir revancha ni venganza. Justicia aquí implica un sentido espiritual muy elevado de rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios, tener interés por Cristo, por su gracia, por sus promesas, por sus mandamientos y principalmente por su ejemplo. Eso es tener hambre y sed de justicia. Curiosamente, se asocia el pasaje hambre y sed con comer y beber. ¿Sí? Ahorita leímos: coman y beban de mi cuerpo y de mi sangre. Y luego en otra parte dice: bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed, digamos, de mi ejemplo, de mis mandamientos, de mis promesas, de mi santidad. Entonces, eso es lo que significa apropiarnos de la obra de Cristo, sentirla parte de nuestro ser, sentirla parte de nuestra misión, sentirla parte de nuestra vida, porque de nada sirve mirar un pedazo de carne si no lo comemos, ¿verdad? Digamos, si seguimos el ejemplo, cuando hacemos carne asada, ¿verdad? Pues no la queremos comer, ¿verdad? O sea, no la hacemos para nomás que se quede ahí, la contemplamos, ¿verdad? Y bueno, está bien, ya le hice, ya me voy. Nadie hace eso, ¿verdad? ¿Sí? Se lo apropia, ¿sí? Entonces a Cristo no lo debemos contemplar ahí. Ah, mira qué bonitas cosas hizo, ¿verdad? Ay, qué bonito hablaron en la iglesia, qué bonito, sí, y ahí se quedó. No, tenemos que apropiar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura sobre Cristo. Tenemos que entonces deleitarnos en lo que Él enseña, en la salvación que Él nos ha dado, en la doctrina que nos ha enseñado, y que esa sea nuestra comida y nuestra bebida. Entonces debemos depender de Cristo para nutrir constantemente nuestra vida espiritual, así como dependemos de alimentos para nutrir nuestro cuerpo, y sobre todo de alimentos sanos. Entonces, ¿en qué área de nuestra vida podemos aplicar el comer del cuerpo y beber de la sangre de Cristo? Ya más o menos exponemos aquí qué significa comer de su cuerpo y beber de su sangre, pero queda todavía muy general. Hay muchas cosas en lo particular en las que podemos aplicar este principio. Uno de ellos en los que podemos aplicar es en el uso de nuestra boca, que era algo de lo que hablábamos en la reunión del jueves del estudio bíblico, ¿verdad? Y la hermana Raquel ahí estaba presente, y hablábamos de eso, en el uso de nuestra boca. No quise dejar pasar que un tema como ese se compartiera en toda la iglesia. Y para hablar un poquito de nuestra boca, vayamos a Santiago, si me hacen el favor. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 5. Este pasaje nos va a enseñar la importancia que tiene nuestra lengua, nuestra boca, por el uso que le damos. Vayamos a leer, por favor, Santiago 3, del 1 al 5. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves
aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La boca es un área que podemos nosotros, en la que podemos nosotros reflejar si nos estamos alimentando del cuerpo y de la sangre de Cristo. Si no nos alimentamos de la carne y la sangre de Cristo, lo vamos a reflejar muy probablemente en lo que decimos. Y fíjense otra vez la asociación. Carne, sangre, habla de alimentarse. Boca, lengua, lo que sale de nuestra boca. Entonces, comer de la carne y beber de la sangre de Cristo para transformar el uso de nuestra boca. Entonces debemos de dejar crecer en nosotros y fomentar el hambre y la sed de justicia para que nuestro ser sea transformado y nuestra boca refleje lo que Dios quiere reflejar. ¿Cómo usó Cristo su boca? Si es bienaventurado todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque la justicia significa los mandamientos de Cristo, etcétera, etcétera, y su ejemplo. Entonces, ¿cómo? ¿Alguien se ha preguntado cómo usó Cristo su boca? ¿Cómo usó el Señor Jesús su lengua? Pues no creo que la haya usado como aquí en Monterrey, ¿verdad? En el tráfico se empiezan los claxonazos, ¿verdad? Y empiezan las señas y empiezan a decirse muchas cosas. Pues no la usaba para eso. Tampoco la usó para cantar alguna música profana, un reggaetón, ¿verdad? No vemos a Jesús usando la boca de esa manera. Sí vemos a Jesús usando su boca para usar la Escritura, la palabra de Dios, para vencer la tentación, por ejemplo. Ahí sí vemos que el Señor Jesús usó su boca. Y lo vemos en Mateo 4:4, si me hacen el favor de ir. Mateo capítulo 4, versículo 4. Veamos ahí, Mateo 4, versículo 4, es el momento en que el diablo está tentando a Jesús para desviarlo de su misión. Dice el versículo, él le respondió, o sea, Jesús al diablo. Bueno, desde el versículo 3, para entenderlo mejor, dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3 y estaba usando la palabra de Dios para resistir una sugerencia del enemigo que pretendía desviarlo de su preparación para iniciar su ministerio. Para eso sí usó su boca el Señor Jesús. También tenemos otros ejemplos. El Señor Jesús usó su boca para enseñar parábolas, para con ello predicar el Evangelio. En Mateo 13, 34 y 35, si quieren no lo busquen, solo lo menciono. También el Señor Jesús invitó con su boca a los trabajados y cargados a descansar. Mateo 11, 28, ahí lo tenemos. El Señor Jesús usó su boca para sanar a los enfermos. Tenemos el ejemplo ahí en Lucas 5:24 y un montón más. Usó su boca para orar al Padre. Ahí en Juan 11, 41 y 42, ahí está el ejemplo. Usó su boca para bendecir, Lucas 6:28. Usó su boca para librar de la muerte, Juan 11:43, cuando resucitó a Lázaro, que
Bastó una palabra para que Lázaro se levantara y gritó: Lázaro, ven fuera. Para eso usó su boca el Señor Jesús. Ahí hay ejemplo vivo, ahí hay ejemplo a seguir, ahí hay deleite, no solamente para nuestros oídos, porque qué palabras tan bonitas, sino también para nuestra vida, para reflexionar en cómo usamos nuestro vocabulario en nuestro día a día. Y luego a veces viene la típica, ¿verdad? Que alguien dice: ay hermano, es que él era Jesús y yo soy yo. Y ahí con eso se escuda mucha gente. Por eso, pero tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibiste a Cristo. Cuando recibes a Cristo tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda a cumplir la misión que Dios quiere que hagamos. Y todos somos llamados a ser como Jesús. Todos somos llamados a ser como Jesús. Jesús no vino a decir palabras bonitas. Jesús vino a transformar vidas. Por eso Él dice: coman de mi carne y beban de mi sangre y tendrán vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Por eso está diciendo eso. En Juan 6:35 fíjense, Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otra vez, cosas relacionadas con boca: pan, comida, hambre, sed. ¿De qué nos alimentamos? Si te alimentas del Señor Jesús, entonces tu boca va a hablar fruto. Si no te alimentas del Señor Jesús, y para ti no solo contemplas al Señor Jesús allá a la distancia, qué bonito esta escritura, pero sigues igual tu vida y no haces ningún cambio, entonces no tiene nada no hay nada que celebrar. La otra cara de la moneda en el uso de nuestra lengua son las cosas que Jesús no hizo. ¿Qué cosa no hizo Jesús con su boca? Jesús no dedicó su boca al chisme, por ejemplo. Jesús no dedicó su boca a la mentira. Jesús no dedicó su boca al lenguaje profano, a hablar, ¿cómo se dice la palabra cuando algo es obsceno? ¿Verdad? A hablar obscenidades. Jesús no dedicó su boca a la grosería. Tampoco. Jesús no dedicó su boca al humor inapropiado. Como cuando nos gusta burlarnos de alguien y queremos hacer pasar como graciositos nosotros, ¿verdad? Y Jesús nunca vino con alguien, lo decíamos ahí en el estudio bíblico, nunca vino con alguien gordito y le dijo: oye, una dietita. ¿Cómo es? ¿Qué haces pasadito? Para que todos se rieran y él quedara así como que: mira que soy el alma de la fiesta, ¿verdad? No usó su boca para eso. El Señor Jesús tampoco hizo un mal uso del nombre de Dios. Entonces vean el contraste, ¿sí? En algo práctico de la enseñanza de que el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Es ahí donde tenemos que ver, es ahí donde tenemos que valorar, ¿sí? ¿Qué tanto estamos comiendo del cuerpo de Cristo y de su sangre? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? ¿Qué tan bien nos estamos alimentando? ¿O estamos comiendo pura comida chatarra? Estamos comiendo puro chicharrón de la Ramos, puros fritos, así, puras chicharrones de Encanto, papitas chips, rufles,
estamos comiendo de eso, ¿verdad? En lugar de alimentarnos de lo otro, ¿verdad? Digamos que nos podemos dar el antojito, ¿verdad? No significa que podamos decir, ay, vamos a picar poquito, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Digo, pues comerte unas papitas ahí en una reunión, pues bueno. Pero digo, no debe ser predominante eso. Estamos hablando de la comida. Del pecado hay que siempre combatirlo. Muy bien, vamos a acompañarnos por favor a Mateo 12. Mateo 12, versículo 36. Vean una palabra del Señor Jesús muy interesante. Mateo 12, versículo 36 dice, bueno, desde el 35 para que se entienda mejor. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Luego el 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. ¿Qué es toda palabra ociosa? Toda palabra que no edificó, toda palabra que nos contaminó, toda palabra que lastimó, toda palabra que menospreció, toda palabra que discriminó, toda palabra que no tuvo ningún propósito positivo de acuerdo con el plan de Dios. De toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Entonces tengamos cuidado con nuestra boca. En los anuncios de la comida chatarra te lo anuncian así y abajo viene aliméntate sanamente. Así bien bajito y bien chiquito. Pues bueno, habrá que pensar que a veces es mejor quedarse con el arrocito chiquito, ¿verdad? Sobre todo en los temas espirituales. Pues es importante que nuestra boca no esté hablando palabras ociosas. Y también quedémonos con este ejemplo, todos los ejemplos que ahorita leímos: chisme, mentira, lenguaje profano, grosería, humor inapropiado, mal uso del nombre de Dios. Porque no estamos usando mal nuestra boca, porque más bien no lo estamos usando bien por el hecho de no decir maldiciones, pero la usamos para el chisme, para la murmuración, para la burla, etc. Y alguien se puede justificar, no, es que no es maldición. Pues no, ¿verdad? El mal uso de nuestra boca no implica solamente el lenguaje profano y la grosería, sino también la intención con la que las cosas se dicen. Vayamos a Efesios 4, capítulo 4. Efesios 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Dice así, está muy interesante este pasaje, dice Efesios 4, 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense, ninguna palabra corrompida. La traducción ahí en español corrompida viene de una palabra griega que es sapros, y esa palabra griega se usaba para designar frutas y peces que no sirven para comer, que están podridos. Entonces nuestra boca, nuestras palabras que están corrompidas, que no son adecuadas conforme al ejemplo de Cristo que nos dice de comer y beber de su sangre, son palabras podridas, palabras que no son aptas para que otro las reciba y se consuman. Este es un hecho prácticamente establecido en la psicología, ¿verdad? Cuando se habla de que una persona da lo que trae adentro, y entonces se habla el término de vino a vomitar, ¿verdad?
mucha palabra corrompida, mucha palabra que no sirve para comer, palabra que está putrefacta. O a veces que hemos hablado de que no, fulanito de tal, hombre, no tiene nada bueno que decir, me habla y nomás puro negativismo y puro negativismo y puro negativismo, y nomás me viene a echar su basura y me deja alterado a mí. ¿Verdad? Palabra corrompida, ¿verdad? Palabra donde no hay ninguna edificación, que no da ninguna utilidad al oyente. Entonces Cristo no usó así su boca, no usó así su boca. Nuestra obligación es imitar el ejemplo del Señor Jesucristo. Ahorita nos abordamos en esta área, pero pues bueno, hay muchas áreas en las que podemos imitar al Señor Jesús. Cristo es la fruta y el pez sano que fortalece nuestra vida eternamente. Él es una comida sana, completa, que no está podrida y es apta para ser consumida. Una persona corrompida por la maldad, por el vicio, por la envidia, no puede más que transmitir por la boca la corrupción interior que él mismo ha acumulado a lo largo de años y años de estar practicando un lenguaje inadecuado, un lenguaje malintencionado, un lenguaje corrompido. Pablo dice que ahí en el versículo 30, está abajito del que leímos hace un momento, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? Lo podemos ver como entristecer. En la Nueva Traducción Viviente viene entristecer. Entonces podemos decir: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ustedes han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Fueron sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, mora en ustedes, tratando de hacer limpieza de lo que era su antigua vida. Entonces, cuando tenemos un lenguaje corrompido, entristecemos al Espíritu Santo, lo contristamos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es una persona, no es una cosa ni una fuerza, ¿verdad?, como lo dicen los testigos de Jehová, es una persona, es el medio por el cual Dios Padre y Dios Hijo emplean para la santificación del creyente. Él es el que ordena la casa, el que la limpia de mugre, el que la limpia de suciedad y de cochinero. Y cuando caemos en pecado de nuevo después de haber sido limpiados, o que nuestra lengua no refleja la santidad que merece el Espíritu Santo, se entristece, y es como el Espíritu Santo dijera: otra vez hiciste tu desastre, otra vez arruinaste la casa, otra vez tengo que volver a limpiar, otra vez la tengo que volver a santificar. Y bueno, lo importante es que el creyente colabore con el Espíritu Santo y que no lo resista, porque el Espíritu Santo no va a insistir permanentemente, y si lo resistimos permanentemente se va a retirar. Es por tanto el Espíritu Santo el santificador, el directamente ofendido por un creyente pecador y por un creyente que usa mal su boca, que no se alimenta de la carne y de la sangre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es un obrero decorador que limpia y embellece el espíritu de aquel en quien reside. Entonces, como les digo, si lo contristamos y encochinamos nuestra vida, el Espíritu Santo debe comenzar de nuevo. Estamos próximos a celebrar el día de Pentecostés, que es el día en el que se celebra que el Espíritu Santo llegó a los discípulos cuando estaban reunidos ahí en el aposento alto, y de ahí comenzó a esparcirse la iglesia.
Pronto hablaremos un poco más del Espíritu Santo, pero bástenos ahora decir que el Espíritu Santo es precisamente ese agente santificador que directamente lastimamos con nuestro lenguaje inadecuado, producto de no alimentarnos de la carne y sangre de Cristo, entendiendo por carne y sangre su gracia, sus mandamientos, su palabra, su ejemplo. Conclusión, resumiendo el mensaje de hoy. Juan 6:54, que fue el que leímos al principio, no debe entenderse literalmente, sino como una invitación a apropiarse de la doctrina de Cristo, como dijimos, su palabra, su ejemplo, su vida. Número 2. Son muchas las áreas en las que debemos comer la carne y beber la sangre de Cristo. Muchas. No nomás nuestra boca, nuestros pensamientos, la forma en que procedemos en alguna área, nuestra conducta, nuestra moral, nuestro testimonio, etc. Hoy abordamos la boca. Número 3. El uso de nuestra boca es de vital importancia, porque ahí refleja de qué nos hemos alimentado. Número 4. Comparemos cómo el Señor Jesús usó su boca con el uso que le da el mundo, y cuanto más con el uso que nosotros le damos, cada uno de nosotros, a nuestra boca. Pensemos, Jesús procedió así. Jesús habló con esas palabras. Jesús usó ese lenguaje. Jesús usó esas burlas o esas bromas pesadas que lastiman a otro, pero que me hacen ver como el héroe así de la parada, de la fe. Jesús pues se comportó así. Obviamente. Cuidemos, por último, de no contristar o entristecer al Espíritu Santo por la forma en la que hablamos. Y es difícil. Es como les decía al principio del mensaje, el sistema está hecho para comer comida chatarra. El sistema ahorita aquí está hecho para que revientes, ¿verdad? Y te salga, ¿verdad? Lo peor, ¿verdad? Así por la boca. Pero tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que nos da gracias y acudimos al trono de gracia para adquirir el oportuno socorro, dice Hebreos. Dios quiere y Dios puede, aún en un sistema que no favorece, transformar nuestra vida y transformar nuestra boca. Aún aunque el sistema sea corrupto, aún aunque el sistema esté corrompido, aún aunque el sistema lo que provoque sea contenido podrido que no es apto para ser ingerido, aún así el Señor tiene poder para transformar nuestra boca y toda nuestra vida. Vamos a poner en oración lo que hemos escuchado y espero que estas palabras hayan entrado en la mente y corazón de cada uno de ustedes y de nosotros, para que entendamos qué es comer y beber de la sangre de Cristo, y que no sea un pasaje más que leemos así. ¿Qué sí? Bueno, sí dijo eso, pero ¿qué? ¿Qué significa? Pero que lo tengamos muy presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos expresaste, Señor, tu voluntad que nos has hablado en este momento, Señor. Padre Santo, Señor, tú conoces las vidas de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces, Señor, en qué fallamos. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Tú conoces, Señor, nuestro caminar, nuestro andar, aún en los momentos en los que pensamos que nadie nos ve y que nadie nos oye. Aún en esos momentos, el Santo Espíritu está ahí en nosotros y con nosotros, Señor. Y lo
entristezamos y lo entristecemos, Señor. Perdónanos, Señor, por el uso, Señor, de esa manera de nuestra boca, de nuestra lengua, Señor. Y bendícenos, Señor. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, limpie una vez más nuestra morada, Señor. Tú eres el Señor y Rey y Salvador de nuestras vidas. Y a ti, Señor, encomendamos, Señor, esto, Señor. No en nuestras fuerzas, sino también en tu ayuda, Señor. Porque solos no podemos llegar a ningún lado. Solos no podemos, Señor, cambiarnos a nosotros mismos, sino que lo hacemos, Señor, solamente por medio de tu gracia. Padre, te rogamos por las familias, Señor. Te rogamos por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, Señor, para que vean siempre de nosotros el buen ejemplo, el hambre y la sed de justicia, Señor, por el cual tú dijiste que íbamos a ser bienaventurados, Señor. Siembra en nosotros hambre y sed de justicia, Señor. Hambre y sed de santidad. Hambre y sed de tu gracia. Hambre y sed de tu ejemplo, Señor, para poder ser diferentes y que seamos luz, Señor, en el mundo, y que los demás puedan decir: ellos tienen a Cristo, ellos son hijos de Dios. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.